Lois Lane es la clave. El hombre de acero, reacción y análisis. Gracias por estar una vez más aquí en el canal. En el capítulo de hoy voy a enfocarme en el segundo personaje más importante de esta película después de Clark, que es Superman, y me refiero a Lois Lane, que es el punto clave en muchos aspectos en esta película, y es interesante la forma en que aparece, lo que hace y también las cosas que dice. Se tratan de un personaje que no está simplemente por estar, y eso es toda una declaración de intenciones. Antes de continuar, recuerda que darle me gusta, suscribirte y dejarme un comentario es muy importante para que este canal pueda seguir creciendo. Además, no olvides que este es un espacio para ti. Si encuentras cualquier elemento visual de la música, de la construcción de los personajes o de cualquier elemento que te parezca relevante destacar, déjalo aquí en los comentarios y lo agregaré en un próximo video. Lois Lane es un personaje muy interesante porque no es cualquier periodista, es una mujer intrépida que sabe lo que quiere, sabe lo que hace, sabe cómo expresarse y como ella misma declara, al parecer tiene un cierto bloqueo de escritor si no se encuentra en una situación tensa o peligrosa. Ella llega a territorio canadiense a realizar una investigación periodística mientras la Fuerza Norteamericana Militar también está realizando unas determinadas investigaciones. La recibe el coronel Hardy, quien no tiene mayor inconveniente en exponer que no está muy contento de tenerla ahí. Sin embargo, Lois, fiel a su estilo, no se deja intimidar y le aclara que la razón por la que está ahí es porque se encuentran en territorio canadiense y la corte evitó que ellos bloquearan la llegada de esta periodista a ese lugar. Esto es toda una declaración de intenciones porque Lois no está dispuesta a dejarse avasallar y no es del tipo de periodista que se quedará a un costado mirando, sino que va a realizar toda la investigación que sea necesaria. En el siguiente segmento hay varios elementos que son interesantes. Uno de ellos es que Clark encuentra al interior de la nave un dispositivo donde se puede poner la llave con el símbolo de la casa de él, ya que es compatible, y luego de un breve altercado con una de las máquinas del lugar, logra ajustar la llave en este dispositivo y el sistema deja de considerarlo a él una amenaza. Esto implica que la llave opera como una especie de inteligencia remota que se enlaza con la inteligencia propia de la nave. Al mismo tiempo tenemos al personaje de Lois realizando sus investigaciones y analizando todo lo que hay en el lugar. Los dos personajes están descubriendo cosas desde punto de vista completamente distinto y en este momento Clark aún no se ha percatado de que Lois está en el mismo lugar que él. Un momento después tenemos a la imagen holográfica de Jor-El deambulando por la nave a no mucha distancia de Clark, lo que nos va a permitir a nosotros como espectadores y a los personajes dentro de la película tener un trasfondo de qué es lo que está ocurriendo. Además de esto, Clark encuentra al interior de la nave cápsulas de estasis que evidentemente presentaron una falla porque puede encontrar en una de ellas un cadáver, lo que quiere decir que el sistema de hibernación falló. Sin embargo, aquí hay algo que es interesante también y que puede pasar por alto si uno no está prestando atención a la película. Una de estas cápsulas está abierta y en el interior no hay nadie. La investigación de Clark queda en entredicho cuando escucha a Lois gritar, porque ella, al estar viendo el lugar, saca una fotografía de una de estas máquinas que andan pululando por el interior, y esto hace que la máquina la considere un elemento peligroso y la ataque. Lois queda herida y Clark tiene que llegar in extremis a salvarla, utilizando su poder visual y el rayo calorífico para cauterizar la herida y evitar que ella muera. Si bien esta parte sirve de enlace para que los personajes se unan y además para generar parte de la controversia que va a suceder después en la película, hay otro elemento interesante que tiene que ver con la progresión de la utilización de los poderes. Previamente habíamos visto a Clark sacrificándose para detener la plataforma petrolera, pero en ese momento no lo vimos utilizar la visión calorífica, y el hecho de que ahora sea capaz de usarla de una forma tan específica como para sellar una herida, nos hace pensar que él ya ha estado practicando y que tiene ahora, en el presente de la película, mejor dominio de sus habilidades a diferencia de lo que ocurría antes. Luego de esta pequeña escena de acción, Clark decide sacar la nave con toda la ceremonia del caso, generando un terremoto alrededor y permitiendo que muchas personas, incluyendo
al propio coronel Hardy y los científicos involucrados contemplen cómo una nave sale desde el hielo y se aleje para perderse en el horizonte. Si bien es cierto que en este momento Clark está preservando la nave, también está realizando una acción que lo pone aún más en evidencia, sobre todo porque la persona a la que salvó, que es Lois, es una reportera que escribe un artículo en base a la nave que es negada por el Pentágono y a ese hombre misterioso con extraños poderes que estaba en el lugar, cuya identidad era falsa y que además, luego de todo esto, desaparece. Lois intenta publicar el artículo, pero Perry le dice que eso no va a pasar porque ya han recibido de cierta manera amenazas o sugerencias de desestimar esa información, el Pentágono está en contra y el periódico en ese momento está bajo la mira pública. Esto lleva a que Lois decida filtrar este artículo para que a través de ciertos sitios de dudosa procedencia se puedan hacer conocidos, porque ella tiene la seguridad de lo que vio, sabe a qué se estaba enfrentando y además quiere que Clark esté consciente de que ella no está fuera de esta información, que conoce lo que pasó y está dispuesta a hacer algo al respecto. En esta parte hay una divergencia entre los objetivos de Lois, los de Clark y cuáles son las consecuencias reales de todo esto. Es cierto que Lois quiere dar a conocer esta información porque considera que hay algo oculto que debe ser puesto en el ojo público, pero al mismo tiempo ella está pasando por alto el hecho de que esa información puede perjudicar a otras personas y que tal vez hay algo más allá, que no se trata solamente de un objeto muy antiguo, sino que hay vidas en peligro. Desde ese punto de vista tenemos a una periodista que está haciendo probablemente las cosas incorrectas por las razones correctas. Luego de esto podemos advertir que Clark se llevó la nave hacia un lugar en el Ártico bastante protegido de miradas inapropiadas, al menos de las que están dentro de la Tierra, y termina de configurar el sistema para poder acceder a la información, y en este momento queda demostrado que la tecnología kryptoniana siempre está un paso adelante de lo que podemos imaginar, porque al conectar la llave que Clark tenía en su poder con la inteligencia artificial de la nave, se pone en acción una inteligencia holográfica que presenta una especie de réplica de la conciencia de Jor-El, con la que Clark va a interactuar y a conocer la historia de su planeta. Los diálogos o las escenas de exposición en las películas siempre son un asunto complejo de tratar porque la idea es transmitir la información de la forma correcta sin que se note que la película efectivamente nos está enseñando algo, ya que se trata de una película y no de un documental. En este caso, poner a un personaje que desconoce la información como el propio Clark es muy útil porque al mostrar la historia nos están enseñando algo a nosotros como público, pero dejando en claro que en realidad lo que está sucediendo dentro de la cinta es que esta inteligencia holográfica se lo está explicando a él. Sin embargo, en esta lección de historia se van a agregar ciertos detalles que ya se habían dejado entrever antes, pero que aquí quedan muy remarcados para que esa explicación sea útil para lo que va a suceder más adelante. Para empezar, comentando que el plan de expansión universal fue detenido porque los recursos naturales del planeta empezaron a escasear, y además de eso se impuso un control de la natalidad para que los siguientes habitantes fueran creados en vez de engendrados como en nuestro mundo. Posteriormente a esto, Jor-El explica la forma en que funciona la cámara del Génesis y da un detalle de cómo es que a partir de ese momento los kryptonianos son originados como una línea de producción en donde su existencia tiene desde antes de nacer un origen y un objetivo claro. Y esto sirve mucho para entender por qué en el segundo capítulo Zod tenía este objetivo muy claro y cerrado. Zod fue diseñado como un soldado, un líder militar, que tiene como misión proteger a la raza kryptoniana, y ante una situación de desesperación donde ve que ese objetivo es puesto en peligro, no considera otras opciones porque tiene un solo objetivo en la vida. Es decir, a través de esto se confirma que en efecto la raza kryptoniana anuló el concepto de elección por parte de la gente, elección que sí tiene la posibilidad de hacer Clark, y con eso se condenó a sí misma porque dieron origen a seres que, como Zod, son capaces de hacer cualquier cosa, incluso traspasando todos los límites,
poderes para cumplir los objetivos por los cuales ellos mismos fueron creados. Esto quiere decir que Zod termina siendo una víctima de su propia existencia, la que a su vez es víctima de los kryptonianos. Jor-El le dice a Clark que él representa lo mejor de los dos mundos porque ahora se convirtió tanto en un hijo de Krypton como en un hijo de la Tierra y tiene la oportunidad de guiar a los humanos hacia algo mejor. Y en esta parte hay una dicotomía bastante curiosa porque si bien al principio de la película Jor-El estaba muy concentrado en mencionar el hecho de que Clark representaba los sueños y las esperanzas de sus padres y deseando que se convirtiera en algo mejor, en esta parte la inteligencia holográfica que lo representa menciona en más de una forma el elemento de decisión, y eso hace muy buen sentido con las palabras de Jonathan y la reacción protectora de Martha. Se trata de personas que desde distintos puntos de vista quieren protegerlo, pero que también llegan a un entendimiento de que Clark es finalmente quien tiene que decidir. Lara quería que su hijo estuviera a salvo y que hiciera de otro mundo un mundo mejor que aquel de donde él venía. Jor-El espera que él pueda convertirse en un símbolo de la esperanza. Martha quiere que esté seguro y que pueda sentirse como en casa, y Jonathan quiere que se mantenga seguro y que no tenga miedo. Esto finalmente va a tener que confluir en Clark y obligarlo a tomar una decisión. Clark va a tener que decidir si es que quiere mantenerse al margen o quiere utilizar sus poderes, y en el caso de que los utilice, si lo va a hacer para el bien o para el mal, para beneficio de los demás o solo para beneficio propio. Jor-El le dice a Clark una explicación breve técnica de por qué él es tan diferente, dejando en claro que la atmósfera y la gravedad de la Tierra, además de la juventud de su Sol, ha permitido que a nivel molecular Clark sea mucho más fuerte de lo que habría sido si se hubiera criado en Krypton. Y luego de esto le dice que la única forma de saber qué tantas cosas puede hacer es que siga probando cuáles son sus límites. Luego de esto tenemos una secuencia que es uno de los mejores momentos de la película, donde Clark por primera vez prueba intentar volar. Este deseo que siempre ha sido parte de la humanidad de poder alcanzar el cielo, flotar y hacer lo mismo que hacen las aves, se plantea de una forma muy inteligente porque es un experimento. Clark hasta ese momento nunca se le había ocurrido probablemente si es que era posible o no volar, y gracias a lo que ha descubierto y a la propia forma en que el holograma de Jor-El le dice que pruebe sus límites, decide ir un paso más allá. Y por primera vez desde que comenzó la película y la participación adulta de Clark, lo vemos de una forma distinta, en que comienza a sentirse contento con sus poderes, porque la primera vez que está haciendo el intento de volar, lo vemos sonreír cuando surca el cielo. Y eso tiene mucho que ver con la esencia del personaje, porque se trata de alguien que más allá de sus poderes, es alguien que también es capaz de disfrutar de cosas, entre comillas, sencillas. Mientras de fondo suenan las palabras de Jor-El recordándole a Clark que puede guiar a la humanidad hasta conseguir maravillas impensadas, Clark finalmente logra dominar la habilidad de volar y lo vemos pleno, feliz, sintiéndose a gusto estando en donde está, que es su hogar adoptivo, pero al mismo tiempo siendo quien es. Alguien con habilidades extraordinarias para nuestro mundo, pero que a él, cuando las está utilizando, lo hacen sentirse completo. Y este es el momento en donde realmente Superman nace, alguien que es capaz de adoptar el mundo en el que está, la naturaleza de donde viene y fundir todo eso en una nueva persona. Y finalmente eso es lo que lo va a convertir en el héroe que todos conocemos. También quiero hacer un detalle especial acerca de la música que acompaña perfectamente esto, porque va de menos a más, haciéndose cada vez más grandiosa, pero al mismo tiempo sin obstruir el sonido de Clark volando, la forma en que interviene con el viento y cómo es que este sonido se va volviendo cada vez más espectacular. Tenemos por una parte la musicalización y por otra la expresión de Clark, que nos hace sentir que él realmente está disfrutando eso y que encontró uno de sus puntos vitales. El capítulo de hoy llega hasta este momento. Gracias por acompañarme en este nuevo video y por llegar hasta aquí. Recuerda dejarme todos tus comentarios para agregarlos en un próximo video y nos vemos muy pronto.